Carolina, dime, ¿qué es el e-discovery? Pues para responder a tu pregunta tendría que indicar previamente qué es el discovery. Tradicionalmente se conoce el discovery o descubrimiento como el proceso por el que las partes en un litigio intercambian información que puede ser usada como prueba en juicio. El discovery es una parte inherente del procedimiento contencioso en los países del sistema jurisdiccional de influencia anglosajona como Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido o Nueva Zelanda. Y en los países del sistema jurisdiccional continental, como España, existe un paralelismo en casos de cumplimiento normativo, competencia, antitrust, en el que las empresas están obligadas a recopilar y mostrar determinada información. Con todo ello, podemos definir el e-discovery como el procedimiento de identificar, preservar, recoger, revisar, preparar y producir información almacenada en formato electrónico en el contexto de un procedimiento o ante un requerimiento legal. Y por tanto podemos definir la tecnología e-discovery como la solución tecnológica creada para apoyar estas actividades. Pero, ¿a qué te refieres con información almacenada en formato electrónico? Pues me refiero a lo que denominamos información desestructurada, es decir, aquella información y documentación principalmente creada y o guardada por el usuario y que se puede encontrar en multitud de dispositivos como ordenadores portátiles, ordenador de sobremesa, iPad, teléfonos móviles, servidores, y que está alojada de manera descentralizada en multitud de ubicaciones físicas o incluso en la nube, ¿no? En el cloud. En concreto me refiero a emails, a documentos adjuntos a esos emails en diversos formatos, en PowerPoint, en Excel, chats, WhatsApp, mensajes y grabaciones de voz, etc. ¿Qué aplicación tiene la tecnología e-discovery en países como España? En países como España, y con esto me refiero por ejemplo a cualquier país de la Unión Europea, las empresas tienen la obligación de identificar, recoger, revisar y presentar cierta información, por ejemplo, en el contexto de requerimientos legales, a instancia de un regulador, en cumplimiento de políticas internas, en el ámbito de una investigación interna y cualquier otra causa de naturaleza obligatoria o voluntaria. En estas circunstancias, las empresas necesitan gestionar la información de manera que estén en disposición de satisfacer determinadas obligaciones de cumplimiento normativo. Pues bien, la información almacenada en formato electrónico ha incrementado además de manera exponencial en la última década y la tendencia es llegar a tener toda la información en formato electrónico. Es más, puesto que el almacenamiento de la información en formato electrónico es mucho más económica, especialmente en la nube, las empresas tienden a almacenarlo todo sin límite o durante largos periodos de tiempo, mucho más allá de lo que es necesario o requiere la normativa. Este fenómeno hace que cuando se necesita identificar, revisar y presentar cierta información, se tiene que lidiar con una cantidad ingente de gigas o de terabytes de información y por lo tanto uno se tiene que enfrentar a tener que revisar también enormes volúmenes de información que no son relevantes, ¿no? En España, como en otros países del continente, la tecnología e-discovery ha demostrado una particular utilidad en casos de competencia de antitrust, en programas de cumplimiento normativo, en auditorías, en investigaciones internas y puede ser también empleada en litigios cuando la empresa considere que puede ayudar a sus intereses. Entonces, ¿la tecnología e-discovery es para grandes casos? ¿Casos donde hay que recopilar y revisar grandes volúmenes de información? No, para nada. Aunque he mencionado que hay casos en los que nos enfrentamos a terabytes de información, también aplicaría un caso mucho más modesto. Por ejemplo, en un caso en el que el equipo legal tiene que revisar la información conservada por ejemplo, 2 o 3 personas durante, digamos, 2 años. También en un caso así podría implicar revisar cientos o miles de documentos. ¿Y cuáles son las ventajas de usar la tecnología e-discovery? Pues una respuesta rápida sería ahorro de tiempo, obtención de resultados de búsqueda de información mucho más precisos, transparencia, fiabilidad y en última instancia todos estos aspectos conducen a un relevante ahorro de costes. Y me explico, como comentaba, en una situación típica de aplicación de la tecnología sería aquella en la que la empresa tiene que recoger y revisar cierto volumen de información de un determinado grupo de empleados durante un determinado periodo de tiempo para responder a un requerimiento legal o bien en el curso de una investigación interna cuando existan indicios de actos ilícitos como parte de un programa de cumplimiento normativo o de un due diligence. Pues ante cualquiera de estas situaciones, en primer lugar, la empresa tendrá que pedirle al equipo de soporte IT que identifique y recoja la información. En segundo lugar, la compañía tendrá que asignar a qué personas de su equipo legal van a sentarse en una misma habitación a revisar varias decenas de miles de documentos para encontrar los datos relevantes, o bien le pedirá a un despacho de abogados externo que lo haga. Y como te puedes imaginar, esta actividad puede llevar semanas o meses de trabajo. Pues se trata de una actividad además cara para la empresa y frustrante para el equipo legal que tiene que revisar montañas de información irrelevante para dar con aquella realmente atinente al caso y para ello se ven abocados a leer y releer numerosas veces el mismo documento, ¿no? Por ejemplo, el caso de un email que ha sido enviado y reenviado varias veces. En estos casos se puede emplear la tecnología de Discovery para extraer los documentos más relevantes,
facilitar una revisión legal colaborativa y eficiente, por ejemplo, eliminando los documentos duplicados, como comentaba, los emails enviados y reenviados numerosas veces, y de este modo se ahorra tiempo a los abogados y, en consecuencia, dinero a la empresa. En algunos casos el ahorro, además de tiempo, no es optativo. Me refiero, el caso en el mundo de la competencia del antitrust, imaginemos una situación típica de lo que en materia se denomina un downgrade, en el que el regulador, ya sea nacional o europeo, sin previo aviso se presenta y recoge determinada información de la empresa y le concede un breve lapso de tiempo, entre algunas semanas o escasos días, para responder a un número de cuestiones. Pues en ese caso cada minuto cuenta, por lo que al importante coste que supone, las empresas se encuentran además ante la incapacidad de manejar de manera eficiente, porque como acabo de comentar, revisar y producir la información puede llevar entre semanas y meses, incluso aunque se cuente con un numeroso equipo de personas. Por poner cifras, está demostrado que una persona puede llegar a revisar al día unos 300, 400, 500 documentos máximo, ¿no? Por lo que le llevaría semanas revisar cientos de miles de documentos, incluso teniendo un equipo amplio de gente. Y hay aquí la ventaja principal. Usando la tecnología Discovery, este tiempo se reduce de semanas a unos días, incluso a veces a horas.